Estamos viendo el libro de Génesis y lo que hemos visto hasta ahora es, en los últimos capítulos, la vida de José. Pero la vida de José está, por supuesto, entrelazada con la vida de su familia y muy especialmente con Jacob, su padre. En el relato de hoy encontramos a estos dos grandes personajes. Encontramos a José y encontramos a Jacob como personajes principales, por supuesto junto con el faraón, en este relato. Y si algo nosotros hemos aprendido de lo que hemos visto en la vida de José y en la vida de Jacob, es que esa relación que ellos tenían con Dios, esa relación que ellos tenían con Cristo, les sirvió y les satisfizo y los protegió y los realizó, los volvió deliciosamente satisfechos en las malas. En la vida de Jacob, él hoy lo está diciendo, lo acabamos de leer, los años de peregrinación de mi vida han sido duros y difíciles. Pero en todos ellos, desde que él salió de la casa materna hasta el día de hoy, podemos ver cómo el Señor Jesucristo, en medio del dolor, porque no le ha quitado las pruebas, no le ha quitado los dolores, no le ha quitado esas cosas, pero en medio de todas ellas, el consuelo y la satisfacción de Jacob ha sido la relación que ha tenido con Dios. Y lo mismo podemos decir en la vida de José. Ustedes y yo leímos su historia, vendido por sus hermanos en la cárcel, luego por haber sido acusado falsamente, injustamente, pero en todos esos momentos la relación de José con Dios, con Cristo, han sido suficientes para que él tuviera esperanza, estuviera gozoso y lleno de paz en el Señor, en medio de los dolores tan terribles que él padeció. En los últimos capítulos lo que hemos visto es otro escenario. Hemos visto un escenario nuevo en el cual José es exaltado y ni más ni menos que ha sido colocado como el segundo después de Faraón, es decir, el segundo hombre más importante, el segundo hombre más poderoso de todo el mundo, porque el imperio egipcio con seguridad era el imperio más esplendoroso de esa época. Y con José, Jacob, que ahora ha sido traído por su hijo y está siendo provisto por su hijo y está siendo protegido por su hijo, es un hombre que ahora ha cambiado radicalmente su vida a una vida nueva en donde hay prosperidad, en donde hay seguridad, en donde hay protección. Y sin embargo, lo que hemos visto en el relato de hoy es que a pesar de las situaciones duras y difíciles, y a pesar de las situaciones llenas de riqueza y de poder, tanto para José como para Jacob, lo más importante, lo que ellos más atesoran, lo que más desean, en lo que más se gozan y en lo que se realizan, es en su relación con Dios. ¿Cómo lo vimos en el pasaje de hoy? Lo vemos en ese profundo deseo que tiene Jacob de que sus huesos, de que su cuerpo sea enterrado en la tierra prometida. Quiero recordarles un principio que ya vimos en algunos sermones antes. Cuando ustedes y yo, en todo el Antiguo Testamento, consideremos la tierra prometida, que tiene muchos nombres, como ustedes recordarán, a veces se llama Palestina, a veces lo llaman Sión, a veces lo llaman Israel, a veces lo llaman Judá, a veces lo llaman Jerusalén, a veces lo llaman la tierra de Jacob, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea el nombre que tenga en el Antiguo Testamento, la tierra prometida, ustedes y yo debemos recordar siempre una cosa, que la tierra prometida es ni más ni menos que la representación, el símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Porque la tierra prometida era ese lugar donde Dios acampaba, dice, tabernaculizaba con su pueblo, es decir, hacía su hogar en medio de ellos. Y para nosotros hoy en día, ¿quién es ese que vino a morar con nosotros? ¿Quién es ese Dios con nosotros? ¿Quién es ese Emanuel? Jesucristo. Entonces, esa idea que con tanta pasión y fervor se aferraron los antiguos de estar en la tierra prometida,
es lo que para ustedes y para nosotros es la pasión de aferrarnos a Cristo, que es Dios morando con nosotros. Dios con nosotros. Siendo uno solo, en amor, en unidad. Y ese es el concepto que estamos viendo aquí. Jacob y José, aún a pesar de toda la riqueza y el esplendor de Egipto, para ellos lo más importante, lo más valioso, lo más placentero era estar con Cristo. Y ese es el tema de nuestro sermón de hoy y por eso se titula Deseamos a Cristo más que a nada. Deseamos a Cristo más que a nada. El primer punto que vamos a meditar es que nosotros deseamos a Cristo más que mezclarnos con Egipto. El primer punto es que deseamos a Cristo más que a mezclarnos, a hacer uno con Egipto. El segundo punto es que nosotros deseamos a Cristo sirviendo en Egipto. Deseamos a Cristo sirviendo en Egipto, pues para la gloria de Cristo. Entonces nosotros deseamos a Cristo en Egipto para la gloria de Cristo, de Él. Y el tercer punto es, deseamos a Cristo sobre los beneficios de Egipto. Deseamos a Cristo sobre o por encima de los beneficios de ser de Egipto. Entonces vamos al primer punto. Para poder comprender mejor este primer punto, quisiera que me permitieran leer un pedacito antes de nuestro pasaje de hoy, que es Génesis 47. Voy a estar leyendo unos versículos antes. En el versículo 31 dice José lo siguiente: voy a informarle a Faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré a Faraón que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el Faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. ¿Cuál es la razón? Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio del pastor. Y luego está el relato que tenemos hoy. José fue a informar a Faraón y le dijo: mi familia ha llegado, y él llevó a unos de sus hermanos y los presentó a Faraón, y Faraón les preguntó: ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Y ellos dicen: nosotros somos pastores. ¿Cuál era el propósito de José para su familia, para Israel, para el pueblo de Dios en ese momento? ¿Cuál era el propósito fundamental, firme, fuerte que tenía José? ¿Por qué ellos tenían que decir que eran pastores? ¿Por qué no podían aprender a ser agricultores? La tierra de Egipto era famosísima hasta el día de hoy, sigue siendo muy famosa por su fertilidad en la agricultura. De tal manera que cualquier persona que siembra en la tierra de Gosén y en la tierra del delta del Nilo, recibe casi al 100 por 1 de lo que siembra. ¿Qué trabajo les costaría a los hijos de Jacob, al pueblo de Dios, aprender la agricultura? Además que no era que ellos fueran ignorantes en agricultura. Así como hoy en día, y algunos de aquí tienen tal vez familiares que son agricultores, la agricultura y la ganadería van muy de la mano en casi todas partes. Es decir, una persona del campo conoce bastante bien de agricultura y bastante bien de ganadería. De tal manera que no era ningún trabajo para los hijos de Jacob de haber aprendido y decir: bueno, nosotros sabemos de agricultura, pónganos a sembrar trigo, cebada, lo que producían ellos. Pero no lo hicieron. Y José dio instrucciones claras y específicas de decirles a sus familiares: cuando el faraón les pregunte, digan ustedes que son pastores. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que vimos? ¿Cómo eran los pastores vistos por los egipcios? Despreciados. O sea,
asquerosos, eran como si fueran leprosos. Aquí está diciendo que los aborrecían. ¿Qué pasa si los aborrecían? Si usted tiene un leproso, que su lepra es contagiosa, ¿usted qué hace? Lo abraza. A metros. A metros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Egipto con los hijos de Jacob que llegaron a Egipto? Si eran a metros. Les dieron la región de Gosén, que era una tierra fértil, muy buena, lo mejor, el mismo faraón dice que era lo mejor, pero lejitos de los egipcios, porque los aborrecían. ¿Por qué creen ustedes que José quiso que su familia dijera que eran pastores para que los trataran de esta manera y los apartaran? ¿Por qué creen ustedes que José tuvo esa intención? Para que no se mezclaran, para que no llegaran y todo el mundo les diera la bienvenida y se empezaran a casar los hijos de Jacob con las hijas de los egipcios y los hijos de los egipcios con las hijas de Jacob. ¿Qué hubiera pasado en ese escenario? ¿Qué hubiera pasado si se empiezan a casar los hijos de Jacob con los hijos de Egipto? Se mezclan y se vuelve un solo pueblo. ¿Y qué pueblo? ¿El pueblo de Dios? Todo lo que hemos visto en Génesis es exactamente igual. Si hay un mensaje que se repite en Génesis es que la mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los seres humanos produce corrupción, no produce santidad. Por eso un mandamiento de Dios para su pueblo es no se mezclen, no se casen con incrédulos. Y usted, por favor, si es soltero, no piense, yo voy a convertirlo. Eso no es lo que dice la Biblia. No se crea más sabio que la Biblia. La Biblia dice que no va a suceder eso, sino que usted, y si no usted, sus hijos van a abandonar la fe. Y abandonar la fe es condenar a sus propios hijos al infierno. Porque el que no está en Cristo está condenado. De tal manera que aquí vemos una razón importantísima y un motivo inmenso de José, que era separar a su pueblo de los egipcios. No tener negocios con los egipcios, no tener mezcla de familias, de matrimonios con los egipcios y no permitir, no promover que se unan el pueblo de Dios, con los egipcios. Una segunda gran razón. Si los israelitas, si el pueblo de los hijos de Israel van a las ciudades de Egipto, que son ciudades esplendorosas, maravillosas, muy ricas, muy cómodas, ¿cuál sería la tentación para los israelitas? Sí, se están reventando las bombas, perdón. ¿Qué creerían ustedes que estaría pasando a los israelitas? ¿Cuál sería su gran tentación? Pues quedarse en Egipto. Quedarse en Egipto. ¿Por qué creen ustedes que la embajada de Estados Unidos no le da visa a todos los colombianos? ¿Cuál es la razón? Porque si van a Estados Unidos y ven que allá las carreteras sí son pavimentadas y que hay mejores fuentes de trabajo y todo eso, la gente se quiere quedar allá. Y si no, nos darían a todos visa. Eso era lo que pasaba en esta época. Si los hijos de Israel pudieran ver el esplendor de Egipto y vivir alrededor del esplendor de Egipto, probablemente sería una gran tentación para ellos. Entonces no deben tener ellos cercanía. El prestigio, no amar el prestigio del mundo. Ellos, si se adaptaban, si se convivían con Egipto, iban a decir, wow, este es un gran imperio, este es el imperio más poderoso del mundo. Y si nosotros pertenecemos a Egipto, nosotros somos los más poderosos del mundo. Ustedes y yo como creyentes debemos tener firmemente en nuestro corazón la misma actitud que tuvo José.
Ustedes y yo debemos enseñarle a nuestros hijos, así como José se empeñó en enseñarle a sus hermanos y a su familia, el poner distancia para no desear mezclarse y ser iguales al mundo. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Cuando ustedes y yo bautizamos a nuestros niños, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que nos comprometemos con Dios a que guardaremos la santidad de nuestros hijos. ¿Y qué implica proteger la santidad de nuestros hijos? Que Dios nos ha dado porque no son nuestros. Que nosotros vamos a velar fervientemente, a dar todo lo mejor que nosotros podemos, para que nuestros hijos no se mezclen con los ideales del mundo. Que los ideales de nuestros hijos no sean los ideales del mundo. ¿Qué ideales tiene una persona del mundo? La riqueza. Ser alguien en la vida. ¿Y qué es ser alguien en la vida? Fama, poder y riqueza. Esos son los ideales del mundo. ¿Cuáles son los ideales de nuestros hijos? Si alguien le pregunta a nuestros hijos cuáles son sus ideales. Si los ideales de nuestros hijos son los mismos ideales que tienen los hijos de las personas del mundo, no estamos haciendo nuestra tarea. No hemos hecho nuestra tarea. Nosotros debemos, con nuestro ejemplo, que nuestros hijos vean dónde está nuestro corazón. Que nuestros hijos vean que nuestro corazón no está detrás de la riqueza, ni de la fama, ni de los placeres del mundo. Que nuestros hijos vean que nuestro placer y nuestro deleite, nuestra satisfacción está en las cosas del reino de los cielos. Esa es la manera en que nosotros los instruimos, más que con las palabras. Y por favor, hermanos, no piensen ni por un momento, que basta con matricular a su hijo en un colegio cristiano. Y ya usted ahí resolvió su problema de educar a su hijo para que él entienda y crea todo lo que tiene que ver con respecto a la palabra de Dios y la vida para el Señor, ¿no? Primero que todo, la responsabilidad es absoluta y totalmente nuestra frente a Dios. Dios nos dio a nosotros, nuestros hijos, no al colegio y no a los profesores, no al rector, a nosotros nos dio esos hijos, para que nosotros sembremos en ellos la pasión por las cosas del reino de los cielos. Que la delicia de nosotros sea Cristo. Y ahí está entonces la razón de ser de nuestra existencia. ¿Es mi delicia Cristo? ¿La razón por la cual yo vivo es Cristo? Porque yo, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos si para mí no es? ¿Recuerdan ustedes qué era lo que salía de la boca de José en cada relato que nosotros vimos cuando estaba en la cárcel, cuando fue entrevistado por el faraón, cuando estaban los principales encarcelados? ¿Qué era lo que salía de la boca de José? ¿Se acuerdan? Dios, Cristo. ¿Y por qué? La Biblia dice que de la boca sale lo que hay en el corazón. ¿De qué es lo que nuestros hijos nos escuchan hablar? ¿Cuáles son esas pasiones que guían nuestro corazón? ¿Son las cosas del reino de los cielos? ¿Estamos emocionados por el libro que se está predicando el domingo en la iglesia? ¿Estamos emocionados por los libros que estamos viendo en los devocionales diarios? ¿Estamos emocionados por las oportunidades que tuvimos en el trabajo, de con nuestra honradez y nuestra rectitud, pero también con nuestro amor y nuestra misericordia, cómo pudimos predicarle a Cristo y cómo pudimos hablarle a Cristo a un compañero de trabajo? La pasión de nuestros hijos es ver cómo nosotros con los vecinos procuramos la manera de hablarles de Cristo. Ellos nos ven a nosotros enrolados y militantes en las cosas del reino de los cielos. ¿Es ese nuestro negocio, nuestra pasión? Eso es lo que estamos viendo en la vida de José, eso es lo que estamos viendo en la vida de Jacob. Eso es no mezclarse con Egipto, tener los ideales del reino de los cielos claros y que sean nuestra pasión. Y que eso se contagie a nuestros hijos. Ahora el segundo punto, servir a Egipto para la gloria de Cristo.
Nuestro deseo debe ser servir a Cristo mediante el servicio en Egipto. José fue un gran administrador, un hombre muy inteligente, muy capaz, pero al mismo tiempo con una revelación clara de parte de Dios. Dios le había dicho, van a venir 7 días de abundancia, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Y le dio la revelación de lo que él iba a hacer. Y luego de darle la revelación también lo capacitó para ser un excelente administrador. José se distinguió como un excelente administrador cuando fue esclavo, cuando fue reo y ahora cuando es segundo en el reino. Con esa capacidad que Dios le dio, ¿qué hizo José? Servir a Egipto. Hoy vemos algo asombroso. ¿Qué fue lo que dijeron los egipcios de la labor de José al final? ¿Se acuerdan? En el relato que acabamos de leer. ¿Qué dijeron los egipcios del ejercicio de gobernante que hizo José? ¿No se acuerdan? Usted nos ha salvado la vida. Pongamos un ejemplo. Ustedes y yo como colombianos podríamos decir al presidente Santos, presidente, gracias, usted, la administración fiel y correcta y sabia nos ha salvado la vida. Pero eso es lo que deberíamos decir. Y eso fue lo que dijeron los egipcios de José. ¿Se imaginan hoy en día un país en el que los ciudadanos digan a su presidente, ¿sabe qué? O a su primer ministro, que era el caso más o menos de lo que José, el cargo que José tenía. Usted nos ha salvado la vida. Y que ellos sepan que la sabiduría que recibió José para salvarles la vida vino de Dios. Imagínense un país hoy en día que pasara eso. Que los ciudadanos pudieran decir, el primer ministro, el presidente, por la sabiduría que Dios le dio, por su ferviente deseo de servir a Cristo, nos salvó a nosotros como nación. Pues eso fue lo que pasó en la vida de José. Y hermanos, eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Claro, ninguno de nosotros aquí es presidente de la República, pero en su lugar de trabajo, ¿será que no habrá una persona que diga, Pepito, con su consejo sabio, con su oración por mí y conmigo, por la manera en que me apoyó, me aconsejó, realmente fue una bendición para mi vida, dirigió mi vida, transformó mi vida, y yo sé que él lo hizo porque él, eso que me enseñó lo aprendió de la palabra de Dios, lo aprendió de su relación con Cristo, de tal manera que yo sé que fue Cristo por medio de él que transformó y cambió mi vida? Esa es la actitud y el deseo y la meta que nosotros debemos tener en el trabajo, en el vecindario y por supuesto con mayor razón en el hogar. Es decir, cada uno de nosotros debe tener la meta que su esposo o su esposa digan, Señor, qué bendición tengo yo al tener el esposo que tú me diste. Y que ellos sepan que es por Cristo, que usted es un excelente esposo. O al revés, que los varones casados puedan decir, Señor, te damos gracias por la mujer que tú me diste. Qué mujer espectacular, qué ayuda idónea, qué compañera maravillosa tú me diste. Que nuestros hijos digan, Señor, Dios, te doy gracias por los padres que me diste. Qué padres tan espectaculares, la forma como me gobiernan, la forma como me dirigen, me aconsejan. Qué bendición tan grande haber tenido estos padres que yo tuve. Esa debe ser su meta y la mía, hermanos. Eso es ser parte del reino de los cielos, eso es ser parte de Israel, servir en Egipto para la gloria de Cristo. Y eso fue lo que hizo José. En tercer lugar tenemos el desear a Cristo sobre los beneficios de Egipto. Los beneficios de continuar en Egipto eran obvios. Primero, era el país más poderoso del mundo, entonces continuar en Egipto era continuar bajo la protección. Segundo, era la riqueza, el esplendor. Continuar en Egipto era continuar en el esplendor. Una cosa importante que nosotros debemos hacer para entender este pasaje es recordar que si bien es un relato acerca de José, de Abraham, Isaac, Jacob, José, realmente es un relato escrito por Moisés para hablarle al pueblo de Israel en el desierto. Eso no lo podemos perder de vista. Es decir, ustedes y yo debemos tener en mente Éxodo,
para poder comprender Génesis e interpretar Génesis bien, porque Génesis fue enseñado en el tiempo del Éxodo, en el tiempo en el que estaban en el desierto, en el Sinaí. Y el propósito de Moisés era demostrarle a los israelitas que realmente su ciudadanía y su vocación y sus deseos no podrían ser Egipto. Y si ustedes y yo recordamos la historia en Éxodo y Números, lo que nosotros vemos es a los israelitas añorando Egipto. Ay, si nosotros pudiéramos comer esas ollas de pescado y de carne que ven en Egipto. No era eso lo que hacían los israelitas en el desierto. Pero el punto de Moisés aquí es, ustedes tienen algo superior. Ustedes tienen algo mucho más grande, maravilloso que Egipto. ¿Cómo van ustedes a cambiar la gloria de la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cómo ustedes van a despreciar eso y querer vivir en Egipto? Solo por las riquezas mundanas, los placeres mundanos. Eso no es posible. Ese es el propósito de Moisés cuando está relatando estas cosas. Y por supuesto nos queda como aplicación a nosotros lo mismo. Vamos a cambiar el esplendor de la comunión con Cristo, de la satisfacción de la vida en Cristo, por las cosas de los seres humanos. Nadie puede servir a dos señores. Si nuestro deseo más grande es nuestra exaltación, nuestra comodidad, el reconocimiento de los demás a nosotros, entonces no podemos servir a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que la gente quiere tener dinero, plata? ¿Por qué la gente quiere tener plata? No es solamente para guardarla. Imagínense que todo el mundo ganara la plata y la guardara ahí en el garaje, en una esquina. Ganan y la guardan y la meten ahí y la arruman. Nadie quisiera tener dinero, porque ¿para qué? ¿Para arrumar hay papel? No, para eso no es que la gente quiere ganar dinero. La gente quiere ganar dinero para mostrar que son exitosos por medio del reloj fino que se compran, la ropa, el carro, el apartamento en el lugar exclusivo, los viajes de vacaciones, para que los demás lo envidien y digan, uy, esta persona sí es exitosa. Para eso es que la gente quiere el dinero. Entonces, en últimas, ¿para qué quiere la gente el dinero? Para la autosatisfacción, para la autoexaltación. Solo hay dos religiones en el mundo, mis hermanos, solo hay dos religiones en el mundo. Lo que Satanás le prometió a Adán y a Eva es, si vosotros coméis del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, seréis como Dios. Y ser como Dios es recibir la gloria y el honor, porque ese es Dios. Dios es el ser exaltado que debe recibir la gloria y la honra. Cuando Satanás dice, ustedes serán como Dios, si ustedes ponen sus propias reglas, en lugar de obedecer a Dios, ustedes ponen sus propias reglas, entonces ustedes serán como Dios. Y el ser humano, eso es lo que quiere. ¿Qué pretendían las religiones animistas, los que adoraban el sol y la luna? ¿Ustedes creen que ellos adoraban ahí un pedazo? No. Cuando las personas antiguas adoraban al sol y la luna, ellos sabían que el sol y la luna regían el clima. Y que del clima depende la cosecha. Cualquier buen campesino aquí sabe que el sol y la luna rigen las lluvias y los tiempos de sequía. Y si se desordenaban, se perdía la cosecha y quedábamos arruinados. Pero si producía, si el clima salía bueno para la siembra y la cosecha, entonces nosotros íbamos a tener gran riqueza. Eso era lo que sabían ellos. O cuando adoraban animales, ¿por qué creen que adoraban los animales? El tigre, el elefante, la serpiente, para tener las cualidades que esos animales tenían, es decir, para su autoexaltación. Ellos querían tener la fuerza del elefante, la habilidad del felino, la astucia de la serpiente. Era por eso que adoraban esos animales, por la autoexaltación. Es decir, y hoy en día es tan triste, mis hermanos, que aún personas que se llaman cristianas realmente siguen adorando al único
y verdadero Satanás. Porque ¿por qué quieren ser cristianos y por qué se congregan y por qué vienen dizque a adorar a Dios? Para que les dé dinero. Para que les dé dinero, para su propia exaltación. Todas las personas de todas esas religiones realmente tienen una sola religión, que es la autoexaltación. Y contra ellos solo está la verdadera religión, que es la religión en la cual Dios recibe todo honor y toda gloria, y nosotros como criaturas vivimos para Él, y nos satisface Él, y buscamos la satisfacción y la realización solo en Él. Eso es lo que José hizo, eso es lo que Jacob hizo, y eso es lo que Moisés nos invita a ustedes y a mí hoy a hacer. Que encontremos toda nuestra satisfacción, toda nuestra riqueza, nuestra valía, toda nuestra realización, nuestra plenitud y toda nuestra exaltación esté puesta en Cristo. Y que sepamos y confesemos que Él, Jesucristo, es la fuente de todo bien para nosotros. Y que ya no vivimos para nosotros y que ya no queremos vivir para nosotros, que ahora vivimos para Cristo. Esa es la verdadera religión. Oremos.